un día típico, ¿no? para paro, pero está planteado así, 25 de julio, hace un tiempo fue planteado por la CGT, y también están adhiriendo distintas centrales sindicales como la Central de Trabajadores Argentinos y los gremios que adhieren a las mismas. Bueno, otro de los sectores que está convocando, como te decía también, de los gremios de base es la CONAU Histórica y la Asociación Docente Universitario aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Para esto vamos a estar dialogando con Ernesto Elorza, que es el secretario general de ADU, para poner un panorama en qué marco se está llegando. Recordemos que es un sector que todavía no ha logrado el acuerdo salarial de la paritaria, como está planteado, y evidentemente tienen un elemento más para adherir a esta medida de fuerza. No sé si estamos en contacto ya con Ernesto. Muy buenas tardes, gracias por estar en Aguante la Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Güense. Saludos para ti y para toda la audiencia. Igualmente. Bueno, yo da un poco el panorama para que vos nos puedas dar todo el panorama de cómo se plantea para los docentes universitarios en particular esta medida de fuerza del próximo lunes. Sí, bueno, nosotros veníamos ya desde hace varios meses exigiendo y reclamando a las centrales, tanto a la CTA Autónoma a la que pertenecemos como a la CGT, la necesidad de una medida de fuerza de esta envergadura en el marco de una serie de políticas económicas que van atentando fuertemente contra los distintos sectores del trabajo. En particular, nuestro sector está bajo un ataque bastante fuerte por parte del gobierno. Nosotros no tenemos resuelta nuestra paritaria salarial y el gobierno está firme en una propuesta del 15% que, como lo hemos dicho en varias oportunidades implicaría un recorte salarial muy importante y significativo en función de que la inflación que el propio gobierno reconoce, incluso en el marco de la firma del acuerdo del FMI, es un número cercano al 30 hasta el 32% para este año. Y esa situación en el sector público con salarios iniciales o salarios de base tan bajos como son los que tenemos, bueno, va a implicar un fuerte impacto en la economía salarial del sector, así que más que necesaria la medida de fuerza de la central, y por ende nos plegamos en un formato de paro activo. Esto sí fue votado tanto en la central como en nuestra federación CONAU Histórica, así que probablemente en el caso de aquí de la ciudad de San Luis, nuestro sector junto a la CTA Autónoma y su gremio de base estén movilizando el día lunes. En este momento estamos tratando de definir algunos detalles, pero va a haber actividad en la calle para lo que va a ser el paro del día lunes. Bueno, justamente yo decía eso al inicio de la editorial del programa, que la CGT, la conducción de la CGT se ha encargado por todos lados de reafirmar la característica de un paro tipo dominguero, ¿no? Y me parece importante conocer entonces por qué justamente la trayectoria de ustedes, de la CTA y del gremio que conducís, exactamente ha sido el de movilizarse, ¿no? en estos eventos y mucho más en la realidad actual, que es un paro que, bueno, como muy bien decías, se viene reclamando desde hace ya bastante y no se lograba esta unidad que por lo menos preanuncia un paro muy importante de la inmensa mayoría de los trabajadores en la Argentina. Sí, tal cual. Nosotros nos hemos caracterizado por pensar cada medida de fuerza con actividad en la calle, porque también es una forma de visibilizar los reclamos y no convertirlo en lo que dicta el sentido común, que es lo que vos decís, de que los paros muchas veces tienen un sentido o una búsqueda dominguera, por así decirlo, muy alejado de esa realidad. La situación económica que están atravesando todos los sectores de la economía, tanto vinculada al sector público como al privado, es muy crítica y delicada. Estamos en un proceso de suba de precios, de tarifazos, el dólar muy poco controlado por parte del gobierno está impactando fuertemente en la economía, y un proceso de endeudamiento que prácticamente nos va a condenar durante muchísimos años al pago de esa deuda. Y la solución ante ese escenario del gobierno ha sido muy claro, es el recorte el recorte en áreas que el gobierno controla, como es el sector público. En ese sentido, nosotros creemos que la movilización es fundamental. Creo que ejemplos nos sobran. El cierre de año del año pasado,
con movilización en la calle fue bastante impresionante y golpeó muy fuertemente al gobierno. La movilización que condujeron las mujeres en el marco de lo que fue la sanción, la media sanción en la Cámara de Diputados de la ley de interrupción del embarazo, también nos demuestra que además de las medidas de fuerza, las consignas y los elementos discursivos, tenemos que sostener los pliegos de reclamo en la calle. Así que en esa línea es que creemos que el lunes tenemos que estar movilizados. Por supuesto va a haber sectores que no van a movilizar, sectores que también vienen cerrando paritarias a la baja, digo, porque también eso hay que decirlo. Claro. En el marco de que muchos sindicatos tenemos una lucha por una recomposición salarial justa, hay otros sectores que han ido cerrando por el 15%, o mismo camioneros cerró por el 25%, que es un número mejor que el 15%, pero al mismo tiempo es un número que va a quedar por debajo de la inflación, condicionando así a todos los sectores del trabajo a una situación, por lo menos en la disputa con el poder económico y con el gobierno, bastante delicada. En este sentido, Ernesto, justamente, ¿no? El paro además se da en un contexto de, vos lo decías, ¿no? Además de todas las consideraciones, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que evidentemente le agrega un elemento de máxima gravedad para mí de lo que significa hacia dónde está yendo el gobierno. No es que uno se sorprenda, ¿no? Porque ellos mismos lo han dicho, lo acaba de decir ayer uno de los principales ministros que está encargado de esta negociación, el presidente del Banco Central ahora, que plantea claramente de que lo mejor que no pudo haber pasado es esta corrida cambiaria, de la que se enriquecieron varios de ellos, eso no lo dice por supuesto, porque estuvo el arreglo con el fondo, fruto de la misma. Yo la verdad que nunca escuché no sé si Martínez de Oz, en pleno terreno de Estado, se animaba a decirle tanto al pueblo argentino con el descaro con que lo dijo el flamante presidente del Banco Central, que es el que lleva adelante todas las negociaciones con la banca internacional. Sí, digo, a ver, me parece que siempre hay, en la política económica hay determinadas decisiones que claramente afectan en positivo a sectores muy concentrados y pequeños de la economía y repercuten fuertemente en los sectores del pueblo en su conjunto, la gran mayoría. El tema de cómo impacta un dólar alto en la economía puede ser leído de distintos puntos de vista, pero nosotros como trabajadores no nos queda otra que la lectura de cómo impacta eso, por ejemplo, en las tarifas, cómo impacta eso en los alimentos, y ese es un impacto directo que lo vivimos todos los días. Entonces, la verdad que no es de extrañar la política económica ni la defensa de esa política económica que hace el gobierno nacional, y es lo que venimos denunciando desde hace tiempo, porque al mismo tiempo eso implica en términos bien concretos, además de la afectación salarial, presupuestaria de distintos sectores, una serie de políticas que van en avance. Es decir, sabemos que ya el gobierno ha presentado una serie de proyectos desglosados, lo que era la reforma laboral, la ha desglosado en 3 leyes que están presentadas al Congreso. La reforma previsional entró a fin de año y eso va a tener un impacto muy negativo en el sector más vulnerable, que es el de los jubilados. O sea, son una serie de políticas que van acompañando estas otras políticas que uno escucha al gobierno defender como un dólar más alto. La verdad es que los trabajadores identificamos ese problema cuando vamos al supermercado, cómo se han elevado los productos básicos de alimentación en los últimos días, en las últimas semanas, es muy importante y es la afectación que vivimos los trabajadores a lo diario. Y en ese sentido, insisto, vale la pena estar atentos y estar, movilizados como sector en el marco de un plan de lucha nacional y con las centrales encabezando. Es muy difícil después cuando se empieza a fragmentar el proceso de lucha y ya cada sector entra en una batalla sectorial donde algunos van cerrando acuerdos y otros de forma unilateral el gobierno
o los empresariales les imponen las pautas, que es lo que ha venido sucediendo prácticamente durante todo el gobierno de Mauricio Macri. Así es, bueno, estaremos atentos entonces, por lo tanto, el ADU, que es el gremio mayoritario de la universidad, está adherido a la medida el próximo lunes, con movilización. No sé si ya tenés el cronograma, la concentración, cómo va a ser, o eso lo están evaluando en función de acercarse a la jornada. Lo estamos coordinando con los otros sindicatos de la CTA Autónoma, pero probablemente sea algún tipo de movilización en horas de la mañana o media mañana del día lunes, como formato para poder estar presente en las calles de San Luis Capital. Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto, por estar aquí en Radio El Plata, en Aguante la Radio, y estaremos atentos, por supuesto, al desarrollo de los acontecimientos. Y también, bueno, como lo decías, ¿no? El día después del paro del lunes sigue dejando a los trabajadores universitarios, los docentes universitarios, sin el acuerdo salarial. Sí, por supuesto. Una situación cerrando cuatrimestre sin resolución, lo cual pone en evidencia el poco diálogo y el poco interés de resolver los problemas del sistema educativo por parte del gobierno nacional. Muy bien, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.